Seguimos en la mañana en el radio, también en el 125 de Movistar. Luego iremos a la tertulia porque hay muchos asuntos que comentar. Pero hoy tenemos que contarles que Febrerillo el Loco hoy nos obsequia pues con fuertes rachas de viento. Que ya no llueve, que ya no nieva, que no hace frío. Bueno, pues aquí está Febrerillo el Loco, pues como eolo soplando. ¿Y dónde va a soplar hoy? Hay alerta naranja por vientos fuertes o muy fuertes prácticamente en toda la Andalucía costera, excepto Huelva. Es decir, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. O sea, ahí va a haber rachas de viento fuerte o muy fuerte. También en Ceuta, probablemente, aunque menos que ayer, que en Ceuta y Melilla también se cebó. Y algo, puede haber tormenta en Canarias, aunque de una manera dispersa. El archipiélago son 7 islas, entonces no se puede decir en general. Pero vamos, que puede haber también tormentas, sobre todo de viento. Nada de lluvia, ahí a lo mejor pues tiene algo de siroco, de polvo del desierto y supongo que de polvo de corrupción, porque en España, claro, hay tanta que cómo no va a crear polvo, etcétera. Bien, las temperaturas siguen subiendo, poquito a poco, pero siguen subiendo, camino de la primavera. Ahora tenemos 5 grados en Madrid, pero ya en la capital nos vamos a ir a 16, 17, 18 en Aranjuez, ideal para visitar el Real Sitio. La máxima ya está en Sevilla, 22 grados, ya es el síntoma cuando la máxima ya no está en Canarias, sino llega ya al Guadalquivir, es que nos acercamos a la primavera, no falla. Luego Febrerillo Loco nos hará alguna la semana que viene, seguro. Lo que le queda tiene que enredar hasta el final. Pero ya hay cosas que no se pueden, ya los días son cada vez más largos, el paso de un buey que se decía antes. ¿Y cuánto se alarga el día, mamá? El paso de un buey. ¿Pero qué es un buey? Y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo le explicas a un niño qué es el buey? Sobre todo ahora que piensan que los pollos son alast. Que el pollo piensan que es una cosa que se come. O sea, no que está enredando, no que es una gallina, no es un problema. Bien. Pero hoy es un día que hemos rendido antes homenaje al pelotón del Pasmo, porque hoy viene 4 clásicos del pelotón del Pasmo. Ahora que se está en destruir a España, pues la España profunda, la que no se ha quejado nunca, la que hace un frío que pela, y que cuida a gente con mucho carácter, pues hoy se presentan quizá los 4 clásicos más clásicos del pelotón del Pasmo desde hace muchísimo tiempo. Cuando llegaron los romanos a España, todavía no existían las ciudades, pero el clima sí. Era un clima más benigno, entonces, estos son rachas, el cambio del clima climático ha cambiado muchas veces el clima climático en los últimos 2000 y pico años, hace 2200 años, que empezaron aquí a enredar los romanos y los cartagineses. Por fortuna ganaron los romanos a todas las tribus. Pero ya, los 4 del pelotón del Pasmo, son Teruel, Soria, Cuenca y Ávila, ya estaban ahí dando la mínima. No se daban las temperaturas, pero se sabía el tiempo que hacía. ¿Y dónde se han luchado siempre las grandes batallas donde se domina la península? En Teruel. Porque si tú dominas Teruel, dominas la zona alta y de ahí al Mediterráneo hay un paso. Ya estás al Mediterráneo, tienes la meseta y tal. Eso Teruel por arriba. Y por abajo, Almansa en Albacete. Todas las grandes batallas se dan también ahí. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Ganas en Albacete y ya, ¡pum!, ya te has plantado en Murcia y Valencia y aquello está controlado. Bien, pues el pelotón del Pasmo con 1 grado bajo cero, ahí están. Humildes, pobres, pero no miserables. Lo digo porque ahora vamos a ir con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles la última del Partido Socialista. Bueno, de esa cosa, no sé, yo no sé ya qué es el Partido Socialista. Tampoco sé qué es Pedro Sánchez. Lo que sí sé es que me repugna. O sea, porque cuando en un país en el que todos pagamos hasta más de la mitad de lo que ganamos para mantener al conjunto de la población, en el que hasta la gente del pelotón del Pasmo paga sus impuestos religiosamente, donde hay 1/3 de España prácticamente despoblada, con gente muy mayor que está viviendo pues casi del aire y de milagro y de la atención de los demás. Cuando los españoles trabajan buena parte del año, yo más de la mitad del año, para Hacienda, es decir, para el conjunto de los españoles, que venga un sujeto, un niñato multimillonario por braguetazo, a cargarse un Estado que tiene comunidad cultural, política,
lingüística, etcétera, religiosa, 2000 años de existencia. Cuando los romanos por fin consiguen destruir y derrotar a los cántabros, a los astures y a los numantinos, ya por fin Hispania como provincia unificada, con sus calzadas, con su idioma latino, etcétera, todo eso son 2000 años de civilización. En un cuerpo político, primero como provincia autónoma la diócesis de Hispania, dentro del Imperio Romano, y luego como España. La España visigoda, que ya es independiente, pero que sigue siendo una unidad cultural, religiosa, política, legal, que viene de Roma. Nosotros, aunque viendo a Sánchez no lo parezca, sobre todo en ese retrato de espaldas que se ha hecho, que parece un anuncio de la sauna gay de su suegro, bueno, pues nosotros, los españoles, venimos de la civilización romana, que a su vez recoge lo mejor de la civilización griega. Por ejemplo, el comercio, la filosofía, el pensamiento. Ya sé que decir pensamiento y Sánchez queda un poco ridículo. Pero vamos a repasar lo que dijo ayer, porque lo que dijo ayer es de una gravedad tremenda. ¿Por qué es tan grave? Porque hay una gente en España que quiere romper España. Son los separatistas que quieren crear su estadito. ¿Para qué? Para tener privilegios, para machacar a los que no son de allí y sobre todo para vivir del rencor, que es un negocio extraordinario. Hay gente que vive así. Y hasta ahora los separatistas son muy pocos. La mayor parte de los españoles tienen un buen negocio en que exista España. La prueba de que España es un buen negocio está en Marruecos. Marruecos es peor negocio que España. Marruecos tiene 24 veces menos nivel de vida, de renta per cápita, que España. O sea, muy mal negocio. Hay más diferencia de renta per cápita entre España y Marruecos que entre México y Estados Unidos. Pero algo así como el doble. Entonces, España es un buen negocio, sobre todo para los españoles humildes, para los pobres, para el discapacitado, para el que tiene un problema, para el que quiere prosperar, para el que quiere estudiar, para el que tiene talento pero no tiene dinero. Es igual, el Estado te ayuda, todos los españoles te ayudamos, pero si eres un buen médico ya nos operarás. Y ese es el mecanismo de vida de las naciones y de los estados. Una comunidad política se cuida de los demás, sobre todo de los más desvalidos, para que los más espabilados la ayuden luego. Y ese es el sistema que funciona en un Estado como Dios manda. Bien, eso es lo que se quiere cargar el hombre estornudo. O sea... Pedro Sánchez ha presentado en el Círculo de Bellas Artes el programa con el que concurrirá a las primarias del Partido Socialista. Sánchez propone eliminar el artículo 2 para una Constitución federal que reconozca la plurinacionalidad de España. En el documento también propone acercamiento a Podemos y a los sindicatos. Y a la crisis en Cataluña habrá que responder con argumentos, con propuestas y no con amenazas. Y eso significará ser coherente con nuestra propia historia. Y significará culminar un modelo territorial que debe de culminar en un Estado federal, que refuerce también la capacidad de autogobierno de comunidades históricas como la catalana y que desde luego también recupere, fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución. Bueno, yo mañana lo pregunto en mi columna del Mundo. ¿Cuántas somos? ¿Cuántas naciones? Porque tú estás en el secreto de lo plurinacional. ¿Me puedes decir cuántas naciones componen España? Porque España hasta ahora era España. Todas las constituciones que hemos tenido desde la de 1812, en esa época por fortuna no existía el socialismo, si no a lo mejor no hubiéramos tenido constitución. Pero ¿cuántas naciones somos? ¿Lo sabes? ¿Has hecho la cuenta? ¿Vas a hacer una rifa? Porque eso de lo que tú llamas Cataluña, que eres un analfabeto funcional, aparte de un traidor que nos engañaste cuando quisiste ser presidente, cuando dijiste que Podemos eran unos malvados que querían imponer, y es verdad, una dictadura comunista en España como la de Venezuela, que no podía producir más que corrupción y hambre, que es verdad. Tú eso lo dijiste en el Congreso. Y te contestó Pablo Iglesias que tu partido era el de la cal viva, el de los asesinatos del GAL, y prefirió que fuera presidente Rajoy a ti. ¿Por qué? Porque iba a merendarse a tu partido, claro. Cosa que contigo conseguirá. Pero
en la Constitución de Cádiz, ya en la primera, y habla de la nación española. O sea, ahí no hay ningún Estado plurinacional ni cosa parecida. Están españoles de ambos hemisferios. España en Cádiz todavía tenía toda América, buena parte de ella. Bueno, 2/3 de América eran españoles. Y esos españoles de ambos hemisferios pues componían la nación española, el sujeto político que es la nación española. No unos cuantos españoles, no los españoles más ricos, no los españoles con estudios, no los españoles con suegro rico, no, todos los españoles. Por el hecho de nacer en España ya tienen derechos y obligaciones. La obligación la conocemos, nos la cobra Montoro. Los derechos, algunos los tienen y otros no. Cuando dices Cataluña, tú sabes que en Cataluña su proyecto es un país que incluya, que absorba la Comunidad Valenciana, la Comunidad Balear y un buen pedazo de Aragón. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿O eres tan analfabeto que cuando dices Cataluña te olvidas de que ese proyecto ni es federal ni lo ha sido nunca? Es un proyecto separatista de hacer un Estado rancho aparte que tenga al resto de España pues como una colonia económica. Que ese es el proyecto desde hace más de un siglo, el Aracel Cambó. ¿Tú creas que Cambó es un primo de Piqué que juega en el Barça? Bueno, pues no. El Aracel Cambó es el atraco que la burguesía catalana perpetra a todos los españoles a través de los gobiernos de Madrid. Ya empieza en 1898, no por lo de Cuba y Filipinas, que al final fue un buen negocio. No. Por el artículo de Cánovas, cuando se declara por primera vez proteccionista. Es que ha comprado la protección del separatismo catalán para que no le toquen ni le mareen el gobierno. Desde entonces, España es una colonia económica mediante aranceles proteccionistas que impiden comprar cosas que a un señor de Valladolid le hubieran salido a la mitad de precio, por ejemplo la tela, comprándola en Londres en vez de en Sabadell. En estos momentos, Cataluña, tú no lo sabes, Sánchez, porque tú no es que seas analfabeto ni bobo solemne, es que cristaliza en adoquín. Sólidamente constituido, muscularmente no puedo ponerte un pero. Admirable constitución. Cerebro entre el mosquito, pero mosquito Anopheles. ¿Tú sabes cuál es el país al que más se exporta? Esa Cataluña de la que te llenas la boca, que por supuesto desconoces. Aragón. Más del doble de lo que exporta Alemania, Cataluña lo exporta a Aragón. Aragón, o sea, Zaragón. ¿Eso lo sabes? Cataluña exporta fundamentalmente al resto de España. Su mercado, cautivo en buena parte, es toda España. Lo es desde hace más de un siglo. Pero el proyecto catalán no es federal. Los catalanes son separatistas, porque hay otra parte de Cataluña, la mitad, más de la mitad, que no es separatista, que quiere seguir siendo española, que es lo que ha sido siempre Cataluña. Cataluña siempre, pero desde los romanos, que era ya la provincia la tarraconense, siempre fue española. Siempre. Hispánica y española, siempre, excepto 13 años que se les ocurrió ponerse bajo la protección francesa y los trataron tan mal que volvieron llorando. Como los tratarían ahora, por supuesto. Y aún los tratarían bien. Bien, pero tú sabes que no existe ninguna idea por parte del separatismo ni catalán que incluye el valenciano y el balear, ni por supuesto del gallego, ni por supuesto del vasco y navarro, incluidos los etarras, ni el canario. No hay ningún proyecto federal. Lo que quiere es un Estado independiente, que además paguen todos los españoles. Que todos los españoles metan en la Unión Europea, los protejan y al mismo tiempo sean independientes. Es decir, que nosotros corramos con las copas mientras ellos se beben el vino. ¿Tú eso lo sabes o no lo sabes? Cuando te aplauden los listillos que te aplaudían lo de Estado federal, saben que Estado federal no significa nada. Ningún Estado federal tiene tanta descentralización como tiene la España autonómica, por desgracia. Porque se ha creado una desigualdad total. España es más desigual con las autonomías que antes.
Eso sí, tiene una casta política el triple de grande, todos apesebrados. Todo esto empieza cuando fracasa su investidura. Y además, como suele pasar, pues cuando un demagogo de tercera división quiere hacerse notar y hacerse perdonar su pasado, por ejemplo, cuando iba a Cataluña a dar el mitin célebre con una bandera española detrás de 14 metros, o sea, ningún líder ha dado un mitin, está muy bien, pero ningún líder ha dado un mitin con una bandera española de 14 metros y la Gogó de Llobregat dando saltitos para amenizar el espectáculo a la ciudadanía. 14 metros tenía la bandera española que se llevó a Barcelona. Pero como no le salió la cosa, siendo anticomunista y de centro izquierda, ahora quiere ser comunista y separatista. Y ya lo anunció, pues uno de esos programas basura. El programa basura no es la telebasura del corazón, es la telebasura política. De los millonarios comunistas, casi siempre catalanes. Será casualidad, pero es así. Por ejemplo, El Follonero. España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco. Y esto es algo de lo que tenemos que hablar y que tenemos que reconocer. Y, por supuesto, tenemos que articular en una reforma constitucional para que Cataluña, como nación que es, se sienta integrada dentro de España. ¿El PSOE tiene que negociar con los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes? Sí. Así de categórico. Así de categórico. Ojo, dice los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, porque el Follonero es millonario, comunista y por tanto ya es separatista. Pero el dinero lo trinca en toda España. O sea, porque este es el género. El género de progre separatista es que el dinero lo hacen en Madrid, vendiéndole su asqueroso producto a toda España. Producto basura. Pero, ¿qué es eso de una nación dentro de una nación? A ver, zoquete. O sea, ¿cómo va a haber un Estado dentro del Estado? Si hay un Estado, es el Estado. Si no hay dos Estados. ¿Cómo va a haber un Estado dentro del Estado? ¿Cómo va a haber una nación dentro de la nación? ¿Será que el Estado Nacional Español, que tiene no sé cuántos siglos, pero constitucionalmente más de 2 siglos, unido desde la reunión otra vez de las coronas de Castilla y Aragón hace más de 500 años, o sea, pues tiene una estructura de Estado, hay un Estado. Cuando ha habido un Estado dentro del Estado, lo que ha habido es una guerra civil, porque un Estado que incluye un orden legal, un régimen legal, un régimen de propiedad y un régimen de gobierno, no puede coexistir con otro Estado dentro que tenga una ley distinta y tal. Eso efectivamente es lo que pasa en Cataluña, por eso deben estar en la cárcel. Porque aprovechando la estructura del Estado español, han creado un Estado antiespañol. Y un socialista, si no fuera sin vergüenza, si alguien no es un sin vergüenza, no puede prohijar y hacer suya una idea que hace 6 meses le parecía abominable, pero hay que ser sin vergüenza, y además decir que eso es lo que hay que hacer y que así van a sentirse a gusto. ¿Pero cómo que van a sentirse a gusto? Pero vamos a ver, embustero, mentiroso. ¿Qué conseguimos metiendo en la Constitución lo de nacionalidades y regiones? No hemos conseguido nada. Más separatistas, porque el gran negocio en España es atacar a España. Siempre hay un miserable en el PSOE o en el PP o en UCD o en AP que está dispuesto a dar competencias que son de todos los españoles para crear este nuevo feudalismo, esta nueva aduana. No sabes lo que es una nación, no sabes lo que es un Estado, no tienes vergüenza ni dignidad. Pero es que además un partido que dice representar a los pobres, ¿qué defensa va a tener la gente más humilde en el caso de que los socialistas se preocuparan por algo más que por los socialistas? Son sectarios hasta la náusea. Pero en fin, en el caso de que tuviera una razón de ser, hombre, ¿qué más puede favorecer a los pobres que la nación? ¿Que la soberanía nacional española? ¿Qué es lo que los protege a todos de los poderosos, de los caciques territoriales? Bueno, pues esto es el PSOE. Añadámoslo a la ETA y a Podemos y a los separatistas de toda laya y condición. Eso hoy en el Parlamento es mayoría.
que conste, ¿eh? Bueno, el PP hace el ganso en su estilo natural, o sea, pomposo y ridículo. Soraya, ya saben ustedes que iba a arreglar lo de Cataluña como Sánchez. Nada, negociando, hablando, lo que falta es diálogo. ¿Cómo que diálogo? 40 años. ¿Y qué ha servido el diálogo? De nada, todo lo contrario. El único diálogo que no se ha visto de verdad es el diálogo con la ley. Si ustedes vulneran la ley, a la cárcel. Ese diálogo no se ha establecido, que es el único que tenía que haberse establecido desde el principio. En cuanto excedan las competencias, se quitan las atribuciones y dejan de cobrar. Porque Cataluña debe 73.000 millones de euros, que tenemos respaldados todos los españoles. Si hoy, la orden de Rajoy, si Rajoy no estuviera en la sinvergonzonería del camarada por supuesto, hoy le da la orden al murciélago de que no se pague y no se pagan las nóminas este mes. Es que no tienen con qué. Es que están quebrados. Han derrochado tanto, han robado tanto, que eso está quebrado. Bueno, pues Soraya lo iba a arreglar, nada, en un rato. Se iba a habilitar un despacho y se iba a quedar allí, pues un ratito los fines de semana, como es tan inteligente. Bueno, ayer fue, ¿a qué? A hacer el ridículo, claro. Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido colaboración ante un grupo de empresarios y miembros de la sociedad civil catalana para buscar el diálogo político. La vicepresidenta del Gobierno coincidía a última hora en una entrega de premios con Munté y con Junqueras. Mientras tanto, Carles Puigdemont niega que tenga un encuentro previsto con Mariano Rajoy y el presidente del Gobierno no ha querido confirmar que se estén produciendo reuniones secretas. De cómo se liquida la soberanía nacional o de cómo conjuntamente incumplimos la ley, francamente el presidente del Gobierno de España, sea yo o sea quien sea, no puede hacerlo. Si nos puede confirmar si se están produciendo reuniones discretas al margen de la agenda pública en Cataluña con el gobierno catalán o no. En el tema de Cataluña no tengo nada más que añadir a lo que le he contestado a su colega. Este gobierno, en la parte que le corresponde y buscando el diálogo político, parlamentario, social y territorial, trabajará por la estabilidad. Espero que encontremos siempre al otro lado interlocutores como son ustedes. Pues entonces ya los has encontrado, listilla, ¿no? Interlocutores como son. Bueno, pues ya tienes, ¿no? Ya tienes tus interlocutores. Yo no he visto nunca dialogar a un territorio, pero a lo mejor tú me puedes explicar en qué parte se produce ese fenómeno. O sea, yo no he visto nunca dialogar a la Sierra de Gredos, pero ni siquiera con sus saltamontes. O sea, es más, me consta, y yo he nacido en los Montes Universales, extraordinario, que significa montes comunales. No dialogan, ¿eh? O sea, no he visto una piedra dialogar con otra jamás, ni siquiera un pino. O sea, el susurro y tal, pero es el viento, es engañoso. Dice, ¿qué nos dicen los pinos? Los pinos no nos dicen nada, el viento lo mueve y luego aparece un cuervo y tal, y esas cosas, pues hay siempre un sonido, ¿verdad? En el pinar, muy bonito, muy bonito. Pero los pinos no hablan, las piedras tampoco, y el territorio, yo doy fe de que al menos en mi pueblo es mudo. Es más, como hablara, tendríamos que salir corriendo porque habría fantasmas. ¡Que está hablando la piedra! ¡No! Diálogo entre territorios, dice. Igual que el otro hablan de luces largas, líneas rojas, remar en la misma dirección, mirar al futuro. ¿Cómo vas a mirar al futuro si el futuro no se puede ver? ¿Pero cómo que luces largas? ¿Qué luces largas? ¿Pero qué es eso de las luces largas? Diálogo entre territorios. ¿Qué territorios? ¿Qué territorios? Bueno, pues esos son los listillos que van de listos. En realidad es pura corrupción. Les ofrecen el soborno anual, como siempre, desde hace 40 años, a cambio de que este año voten los presupuestos. Y ya, el año que viene ya veremos. Y nosotros haremos más y más y más, y mucho más, porque estos imbéciles les atracamos, nos pagan, es un chantaje permanente, van a renunciar a ese negocio, ¿de qué? Pero además, Mariano ayer aprovechó para ir a las televisiones a recordar que él ha absuelto a la infanta. Y además, a llamar la atención a los medios, ya lo hizo su empleado, el fiscal Orrac, que en lo que es sin ninguna duda una epopeya de prevaricación como no se ha visto desde el 11M, que incluyó al jefe del Estado campechano, al presidente del Gobierno Rajoy, al ministro de Justicia Gallardón, al fiscal general del Estado Torres Dulce, y que hicieron el pacto del cortafuegos,
Urdangarín para la cárcel y la infanta absuelta. De momento la infanta absuelta y Urdangarín supongo que también. Pero además se ha instalado una verdad oficial. Y es que la infanta es inocente. Bueno, la infanta es inocente y yo soy pívot del Barça. Ni lo soy ni lo parezco. La infanta era la jefa de la banda. Porque el otro es un melón. El otro es un tío que pegaba pelotazos en el Barça. Luego hizo un grado de algo. La que tiene una esmeradísima educación pagada por todos los españoles. Tiene la carrera entera de ciencias políticas, pero completa, no como Pavlenin, de las de verdad. Más un máster en relaciones internacionales. Más 30 años en la Caixa. Habla, no son los idiomas que habla. La lista, soberbia y mala, es la infanta. El marido es un tío que estaba muy bien, que como un Pedro Sánchez, lo vio de espaldas, le gustó y se lo compró. Estaba a punto de casarse con otra, que se enteró de que su novio, y tenía ya el traje, de que su novio se casaba con Cristina, se enteró por la tele. Este es el género. Es tan inteligente, es tan fino, es tan sutil, es tan astuto, que firmaba duque de empalmado. Y la otra, ¿por qué no se ha separado? Si la engañaba, ¿por qué no se ha separado? Alguien que ha arrastrado por el fango su nombre, el de sus hijos, el de sus padres, el de la familia, el de la corona, el de España. ¿Por qué no se ha separado? Hombre, porque la jefa de la banda es ella. ¿Cómo va a separarse del secretario? Bueno, pero Mariano además quiere convertir, igual que hizo el PSOE en el 11M, quiere convertir la absolución de la infanta, que es una vergüenza, que es un atraco, que lo ha sido desde el principio hasta el final, quiere convertirlo en una amenaza a los medios. Y encima se hace la víctima. Encima nos dice que robar 120.000 euros a los madrileños, serían muchos más, pero eso es lo que consta, que le dijo Gallardón a Mercedes Cogen que los cogiera y se los metiera en el bolsillo de Urdangarín, que eso estuvo muy bien. Dice la sentencia que son precios de mercado. ¿De qué mercado? Que en Valencia 3,7 millones de euros le pagaron a Urdangarín, buena parte por el llamado Valencia Summit, para crear los Juegos Olímpicos del Mediterráneo. Nunca hubo Juegos ni Olímpicos ni del Mediterráneo. 3.700.000 euros. Dice que es precio de mercado. Ese mercado lo acaban de descubrir sus señorías. Ayer mi buen amigo Javier Gómez de Liaño escribía en Español una larga requisitoria atacando a manos limpias y tal. Bueno, pues ya quiero que me expliquen en qué mercado han aprendido sus señorías cuál es el precio del humo. Porque este tío vendió nada. Estaba Corina de por medio. Es decir, vendió humo entrañable, pero humo. Nunca hubo Juegos, ni Olímpicos, ni nada. Nunca se hizo nada. Era, y me lo llevo y para la saca. ¿En qué mercado? ¿De qué mercado me están hablando? ¿El mercado de las sentencias? ¿El mercado de promediar sentencias? Ni para ti ni para mí, vamos a quedar todos bien, no nos hagamos daño, doctor. Es este. Es una puñetera vergüenza. Y la prueba de que es una vergüenza es que nos amenazan por criticarlo. La Audiencia Provincial de Palma ha convocado para el jueves a las 10:30 de la mañana a Iñaki Urdangarín y Diego Torres para comunicarles si deben ingresar de forma inmediata en prisión. El fiscal Orrac no descarta pedir prisión eludible con fianza. Mariano Rajoy en Telecinco, sin mencionar a la infanta, pedía la rehabilitación de las personas que han sido absueltas. He visto que en el caso Nos ha habido muchas personas que han sido absueltas, pero después de muchos años en que lo han pasado muy mal, porque se han visto en todos los medios, se han visto criticados por unos y por otros, y al final la gran pregunta es, ¿qué le decimos a todas esas personas que han sido absueltas y que han sido puestas en la picota y a las cuales se les ha pedido incluso muchos años de cárcel? Pues que la Administración de Justicia, que es responsabilidad tuya, funciona así. Les diremos que la Administración de Justicia no funciona. Por ejemplo, tu tesorero, Bárcenas, se le encontraron 40 millones de euros en Suiza. Tú llevas muchos años cobrando un supersueldo que viene del dinero negro, como tú bien sabes, y sin embargo, fíjate, la justicia no te ha alcanzado. A Bárcenas lo metiste y lo sacaste de la cárcel 1 año y medio para que Macerado
dijera que no se acordaba de nada y que tú no tenías nada que ver. Pero todos los meses, de todos los años, desde hace años, Mariano, tú, aparte del sueldo de presidente, de diputado y tal, tenías un rico latisueldo del Partido Popular que te pagaba a Bárcenas. ¿Y por qué tú no has ido a la cárcel y en cambio a Correa le han caído 11 años? Y a una tal Milagrosa de la que tú no te acuerdas, por 20.000 euros le han caído 9 años de cárcel. Y a un tío que robó una bicicleta en Palma de Mallorca, donde han absuelto a la infanta, le han caído 3 años de cárcel. O sea, esto... A ver, Mariano, ¿cómo lo hacemos? ¿Tú qué quieres? Que después de prevaricar al por mayor, al por menor y al de tal, después de corromper al máximo nivel al jefe del Estado, al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al fiscal de Palma, encima pidamos perdón por el dinero que nos han robado, porque no han devuelto el dinero. ¿O han devuelto el dinero? ¿Te lo han devuelto a ti? A mí no me consta que la cogen, haya cogido el dinero y nos lo haya devuelto. Ni ha pedido perdón a los madrileños. Desde luego Gallardón no se ha sentado en el banquillo. A ver, ¿cómo les explicas a los españoles esto que te preocupa? ¿Cómo les explicamos que Matas lleve en la picota no sé cuántos años? Matas, tu amigo Matas, tu ministro Matas, tu coministro, el que iba a ser vicepresidente del gobierno contigo, ¿te acuerdas? Ese hombre, Jaume Matas, 3 años y medio de cárcel por haber colaborado con la justicia. Los que no han colaborado, como Cristina, que llegó a decir que no sabía lo que era una cuenta corriente, iba 30 años en la Caixa. O sea, que hay que echarle. O sea, Matas, condenado. Y en cambio, Camps, que dio mucho más, ni se sentó en el banquillo. Y en cambio, Gallardón, que era alcalde de Madrid, ministro de Justicia, el que orquestó el pacto del cortafuegos, pero contigo, como gran capo, ese ni se ha sentado en el banquillo. ¿Esto cómo se lo explicamos a la gente? A ver, dime, ¿cómo le explicamos a la gente, Mariano, de que Granados esté en la cárcel, Bárcenas entre y salga de la cárcel y tú estés libre? Cuando tú eres el jefe de Bárcenas, cuando tú has cobrado del dinero negro del PP todos estos años, bueno, y después de ti Soraya y después casi todo el mundo. Mira, en eso es en lo único que no le puedo poner un pero a Gallardón, porque los únicos de los entonces jefes del PP que no cobraban, que se sepa acreditadamente, eran Esperanza Aguirre y Gallardón. Esperanza Aguirre siempre ha sido decente, por eso te las carga. Pero no le perdonaste nunca lo del helicóptero, claro. Cuando tú saliste hecho una marmaja, la otra estaba diciendo que a ver cómo estaba el escolta. Claro, esas humillaciones se pagan. Pero ¿cómo le explicamos a la gente que hay una justicia para Matas y otra para Camps y ninguna para Gallardón y ninguna para ti? Mariano, resiste, sé fuerte. Mañana te llamo. Y además te voy a llamar para preguntarte por las cloacas del Estado. Porque ahí van a salir más cosas. La Fiscalía no reabrirá la causa del 11M tras conocer el informe de la brigada que dirigía Eugenio Pino. Mientras, el excomisario Jaime Barrado confiesa al juez que un confidente le contó que López Madrid había contratado al comisario Villarejo a través de Granados para apuñalar a la doctora Elisa Pinto. El comisario también dice que tras este caso hay una mano negra. Bueno, una mano negra de dinero negro es la de López Madrid, porque ha quedado publicado Mariano. Fíjate, ya te estoy llamando. Mariano, que López Madrid en persona era el que le daba a Granados el dinero negro para el PP. ¿Y qué has hecho tú con el archivo de esos datos? Romper los ordenadores a martillazos. ¿Cómo le contamos a los contribuyentes españoles que el presidente del gobierno ha destruido a martillazos los ordenadores de su partido donde estaba registrada la recepción de dinero negro, de comisiones a cambio de concesiones de obra pública? O sea, ¿cómo explicamos a la gente que tú, Mariano, hijo de juez y padre de un niño que ya será un hombrón grandísimo como tú, ya no se dejará dar collejas o tendrás que subirte a una silla para dárselas? O sea, ¿cómo le explicamos que tú, que juraste guardar y hacer guardar la ley, rompiste o rompieron por ti a martillazos los ordenadores
que atestiguaban el dinero negro de Génova. Pero es igual, dejasteis una cosa libre, que es ni más ni menos que las obras de arreglar eso que no tiene arreglo porque es el edificio más feo de España. Génova 13. 1 millón, más de 1 millón en dinero negro cobrado por el arquitecto. ¿Cómo le explicamos a la gente que eso lo hagas tú? ¿Quién lleva a López Madrid a Génova? Granados. Granados está en la cárcel. ¿Por qué está Granados en la cárcel y Ana Mato no? Ah, que Ana Mato es tonta. Es como la infanta. La infantonta. La infantonta no sabía, siendo la jefa, que trincaba, por ejemplo, 3, casi 4 millones de euros por una cosa que no existía en Valencia. Dinero público. Pero como es infantonta, nada. Y Ana Mato, como es matonta también, veía un Jaguar que no lo veía, tapado por un 4x4 que tampoco veía, de la misma trama. Esto... Sé fuerte, Mariano. Mañana te cuento. Iberia, Javier. Iberia, en Iberia.com, Federico, además de reservar vuelos, podemos reservar también noches de hotel. Ahora mismo, por ejemplo, ofertas para hoy. Vuelo de ida y vuelta a Nueva York, más 5 noches de hotel, desde 799 euros. Incluye todo. Vuelo de ida y vuelta a Londres, más 2 noches de hotel, desde 179. Fíjate qué precio. Es una forma muy cómoda y económica de reservar nuestras vacaciones en Iberia.com. Bueno, me preocupa ahora que hay tanto rejonista suelto y ahora que viene la primavera en Madrid, que la gente coge el coche a ver las vistillas y tal, pues claro, que le suban el seguro, imagínate. Sí, sí, este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485, toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Bueno, ¿y cómo pueden participar los que nos siguen en la tertulia que empieza ya? Les recordamos nuestro teléfono, el 91-409-0503, y nuestra cuenta de Twitter, @eslamana de FJL. El ganador de hoy, Leopoldo Herreros, de Valladolid. Pues me alegro. Mira, de ahí vino, no todo es bueno. Vino Sara Sanz, pero vino también Soraya. Para compensar. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.